de las metas de 21 días, ¿sí? Empezamos con las metas personales y llegamos a las finanzas, donde es el meollo del asunto, donde las personas tienen mucho conflicto, donde les cuesta mucho organizar sus metas. Pero antes de organizar las metas, entonces les dije, tenemos que hablar de las creencias. ¿Está qué? ¿Fuerte el sonido? ¿Está muy fuerte? ¿Me estás diciendo que está fuerte el sonido? Ah, ok, perfecto. Hola, hola, mira aquí, perfecto, aquí hay gente de Paraguay, hay gente de Ecuador, hay gente de Colombia. Mil gracias a todos. Bueno, entonces continuamos con el tema. Y es que quiero que comprendan un poco y les voy a explicar un poquito cómo funciona el cerebro en la parte de enfoque. ¿Sí? Hay algo que nosotros tenemos en el cerebro que se llama el SAR, que es el sistema activador reticular. Para no sonar tan sofisticado con el nombre, es básicamente de donde viene la ley de la atracción, ¿sí? Es a modo científico cómo explicarlo. Y es que el SAR, el sistema activador reticular, lo que hace es enfocar. En donde tú enfoques tu energía es donde enfocas absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a comprar un carro, cuando tú estás en embarazo, cuando te fracturas una pierna, un brazo, cuando algo te sucede, tú empiezas a ver muchas personas con las mismas cosas, con las mismas características, con el mismo carro, con el mismo color de carro, con mujeres en embarazo. ¿Qué es lo que les quiero explicar? El sistema activador reticular funciona de la siguiente manera. Tú te enfocas en algo, te enfocas. Hola José, ¿cómo estás? Tú te enfocas en algo, prestas tu atención a algo, y esta parte del cerebro, que es una de las más antiguas que nosotros tenemos, el SAR, va a enfocar todo tu interés allí. ¿Por qué es importante que ustedes estructuren metas y tengan metas estructuradas? ¿Por qué? Porque ahí vas a enfocar tu energía. Donde enfocas, donde pones tu enfoque, enfocas tu energía. Y es donde, hola José, ¿cómo estás? Y es donde tú tienes toda la parte donde tú enfocas, donde pones el enfoque, pones la energía. Entonces, cuando tú te enfocas en algo, que vas a comprar un automóvil de un color rojo, de un color negro, tú vas a estar viendo ese automóvil, hola, ese automóvil en todas partes, del mismo color, en el mismo modelo. Si estás en embarazo, lo mismo. Si estás empezando a hacer un plan de alimentación, entonces vas a empezar a ver sitios donde hacen comida saludable, en fin. ¿Por qué? Porque tienes tu enfoque allí, y donde tú pones tu enfoque, pones tu energía. Y el sistema activador reticular lo que hace es que, como tú ya le ordenaste, le dijiste qué hacer, entonces él se enfoca con toda su energía. Recuerden lo que yo les he comentado antes, para los nuevos, pero los que acaban de llegar y los que no saben, no me han escuchado antes. Yo les he dicho, un pensamiento nuevo requiere de 9 voltios de energía. El cerebro va a consumir mucha energía para un nuevo pensamiento. Quiere decir que los nuevos hábitos requieren mucha energía. Crear nuevos hábitos, el cerebro va a intentar por sobre todo que no lo hagas, porque la única función del cerebro es sobrevivir a costas tuyas. Si tú manejaras los latidos del corazón, la respiración, si tú manejaras las funciones internas, tú no podrías manejar el día a día. Hola Fátima, ¿cómo estás? ¿Tú estás en España, Fátima? Mire desde dónde están conectando la gente. Entonces, préstenme atención, porque van a utilizar el cerebro a beneficio de ustedes. Van a aprender a conocer el sistema activador reticular, SAR, para que no se compliquen. SAR es lo que a ustedes les va a ayudar. SAR es lo que a ustedes les va a ayudar a que se enfoquen en un tema. Y acá es porque les voy a explicar hoy cómo funciona el SAR. Porque si tú enfocas tu energía en la escasez, si tú enfocas en la energía en lo que no tienes, SAR se va a encargar de traerte todas las posibilidades para que eso se... ¡Ay, tan bella, Fátima! Miren, gente desde España, ¡qué maravilla! Entonces, ¿qué es lo que va a hacer SAR? SAR se va a encargar de que todo eso que tú le estás ordenando, traerte toda la energía posible y todo el enfoque posible para que se haga tu realidad. SAR
maneja eso, sistema activador reticular, es el encargado de las vigilias, de los periodos del diurno y el nocturno. Es una parte muy muy antigua pero súper poderosa del cerebro. Así que si tú enfocas en este momento tu situación en la pandemia, en la escasez, en el que no hay, en el que no tenemos, en el que no tienes, en el que no vas a tener, créeme que te van a llegar todas las opciones para que no los tenga, porque el sistema activador reticular lo que va a hacer es traerte lo que tú le estás ordenando. ¿Por qué es importante nosotros tener una meta? ¿Por qué es importante tener un enfoque? ¿Por qué es importante la actitud positiva? Así digan que no, es porque SAR se va a enfocar en eso. Si tú enfocas a tu cerebro en la escasez, allí es donde va a dominar, donde tu cerebro va a empezar a decirte, ah, perfecto, vamos a ver escasez. Entonces vas a ver muchas necesidades, todas las situaciones que se te presentan a ti van a ser sobre la escasez, porque SAR lo que hace es enfocar tu atención, y donde tienes tu atención es donde se va toda la energía. Así que no... Hola Max, ¿cómo estás? Ok, entonces, muchas gracias Max. Entonces, ya entendimos cómo funciona la ley de la atracción a modo científico en el cerebro. ¿Saben que existe esta parte del cerebro que se llama SAR? Ahorita utilicen SAR a su favor, utilícenlo siempre a beneficio de ustedes. ¿Cómo lo van a utilizar? Y es que aquí es donde entra una cantidad de situaciones, los audios, donde entra la actitud, donde entra la gratitud de lo que tú tienes, porque te enfocas en lo que tienes y no en lo que no tienes. No nos vamos para el lado espiritual, vámonos solamente al lado del cerebro, vámonos solamente a utilizar SAR. Si tú estás enfocándote en agradecer lo que tienes, se te van a multiplicar las opciones, porque SAR va a buscar cómo te van a llegar más situaciones de las mismas para que empieces a mejorar. Porque les digo, no se preocupen, ocúpense en hacer algo. Si ustedes sienten hoy que no tienen dinero, sentirlo es fatal. Que no lo tengas es una cosa, sentir que no lo tienes es otra, y es mortal y fatal para ti, porque no solamente estás teniendo a tu cerebro activado el SAR en que no tienes, sino que tu sentimiento es no tienes, es escasez. Ocúpate, empieza a pensar cuál es tu meta de ventas, cuál es tu próxima venta, qué tendrías que vender, qué talento tienes tú para que puedas generar dinero a través de ese talento. Entonces, si tú estableces unas metas financieras, ten en cuenta que tienes unas carencias, que tienes unas creencias, que tienes un hábito y que tienes un patrón. Hay que empezar a romper los patrones, romper los hábitos, y tu cerebro te va a pedir a ti mucha energía para lo nuevo. ¿Y qué quiere decir? Que tienes que mejorar todos tus hábitos, y tu alimentación indudablemente es de donde el cerebro necesita la energía. El cerebro necesita glucosa y oxígeno. Así que depende de esas dos cosas para generar energía, y cuando genera energía genera nuevos pensamientos. Si tú estás bajo de energía porque tu alimentación es muy mala, porque tu alimentación está muy basada en comida chatarra y tú no le estás dando la suficiente energía a tu cerebro solo por hábito, solo por hábito va a decir, y para sobrevivir va a decir, estos nuevos pensamientos que él quiere que genere, yo no tengo energía para ello. Yo voy a volver a mis viejos pensamientos. Por eso cuando nosotros hacemos técnicas de programación neurolingüística, y yo les he hablado a ustedes, les he dicho, hacer blancos de información, crear blancos de información. Esas son técnicas que se utilizan y hacen blancos de información para evitar que la red neuronal continúe fortaleciéndose. Entonces es como si uno cogiese la red neuronal, el hábito, para que ustedes empiecen a entender bien, pero empiecen a utilizar los términos científicos para que ustedes empiecen a cuando escuchen a otras personas hablando, escuchen audio, sepan de qué están hablando. Un hábito es una red neuronal, that's it. Cuando se genera un blanco de información, es decir, la red está conectada, tenemos la red conectada, esta es la red por decir algo, y generamos un blanco de información acá. El pensamiento viene hasta aquí y aquí ya no encuentra dónde seguir, porque hubo un blanco. Esto yo lo aplico cuando estoy trabajando temas de adicciones, ya sean depresiones, adicciones a las drogas, al alcohol, a la pornografía, al sexo, lo que sea.
Lo que yo hago es que lo que se hace con la programación neurolingüística, no lo que yo hago, lo que se hace es que se genera un blanco de información. Cuando hay este rompimiento, entonces el pensamiento llega hasta acá y no logra conectarse. Cuando no logra conectarse, la emoción se pierde. Entonces hay una confusión, el cerebro se confunde. El cerebro es facilísimo de engañar. ¿Qué es lo que entonces, explicándole y comprendiendo esto y comprendiendo cómo funciona SAR y cómo funcionan los blancos de información, qué es lo que tú tienes que hacer? Generar blancos de información. Tú tienes una carencia, tú tienes un hábito, tú tienes un patrón de aprendizaje. Ayer les dije, desde la quinta semana hasta los 7 años, quinta semana de gestación, hasta los 7 años tú tienes improntado el 70% de tu pensamiento. Hola Alcira, el 70% de tu pensamiento lo tienes improntado desde la quinta semana hasta el 7º año. Si tú vienes de un hogar muy disfuncional, adivina qué tienes improntado. Si tú vienes de un hogar donde han luchado mucho con el dinero, dime cómo lo tienes improntado. ¿Cuáles son tus creencias? Esas creencias y ese pensamiento no es tuyo, es heredado. Tuyo es cuando tú tomas conciencia del pensamiento, empiezas a capacitarte, empiezas a tomar acción y generas nuevos hábitos y dices, ese sí ya es tuyo. ¿Sí me entienden? Hasta ahí me están comprendiendo para que ustedes me entiendan al final lo que yo quiero como ir enlazando para que ustedes entiendan cómo funciona el tema de la escasez, de los patrones de comportamiento y del manejo del dinero. Pues coméntenme si me están entendiendo, si necesitan que les aclare un poco más, porque a veces el tema es un poquito... ¿Estás entendiendo? Perfecto. Por acá por Facebook están comprendiendo lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a entendido, perfecto. Entonces, comprendiendo que SAR, sistema activador reticular del cerebro, lo que hace es enfocar tu energía en donde tú prestas tu atención. SAR va a ayudarte por sobre todas las cosas a que tú consigas eso que tú estás pidiendo. Si tú estás enfocado en que no tienes, en que no hay manera, en que estás jodido y cancelado, porque no es para mí, pero yo detesto decirlo. Si tú dices que estás jodido, créeme que lo vas a estar, te van a llegar todas las opciones, te va a llegar la llamada del banco, te va a llegar la carta que no estás esperando, te va a llegar todo, porque tú le dijiste a SAR, le dijiste, ¿sabes qué? Vamos a enfocar nuestra energía absolutamente en la escasez, en el jodido, en el no tenemos. Entonces SAR dice, perfecto, vamos a enfocarnos, voy a ayudarte, te voy a colaborar y entonces vamos a crear situaciones de estrés, vamos a crear situaciones emocionales. Yo puse ayer, no traje mi computadora, miren mis estados, yo puse ayer en mi estado una imagen donde dice que todo líder debe aumentar su coeficiente en inteligencia emocional, porque si se deja llevar por sus emociones, también se lleva su dinero. Y es que si tú no aprendes a controlar tus emociones y a madurar en ellas, para no llevarte a todo el mundo por delante, si tú no aprendes, a ti no solamente te llevas todas las personas alrededor, sino que te llevas el dinero con eso. Y entonces, cuando SAR está muy ligado, bueno, el cerebro somos emociones, o sea que el cerebro es muy emocional. Cuando tú tienes SAR enfocado en la escasez y por encima de eso tú lo sientes y lo sientes tal vez en el pecho, en la espalda, en la garganta, en el estómago. El sábado los que estuvieron en el webinar conmigo les dije, ¿dónde ustedes sienten la emoción? Vamos a anclar esa emoción. A mí me dan el estómago, a otros en el pecho, a otros en la garganta, a otros en la espalda, a otros en las muñecas, en fin, hay muchas situaciones que están ahí. Entonces, tú tienes a SAR enfocado en no hay, estamos jodidos, la situación es muy compleja para el mundo entero, todo el mundo está jodido, todo el mundo está sin empleo, nadie tiene. Entonces SAR te dice, ok, nadie tiene, y entonces él hace como una lista, no le importa, él no le interesa. El cerebro, la única función del cerebro es sobrevivir a costillas tuyas, ¿sí? No más. Es la única función. Él va a sobrevivir y a él no le importa si la relación es buena, si la relación es tóxica, si la relación es mala, si tú tienes un hábito, una adicción a la droga, al alcoholismo, al cigarrillo, a la pornografía. No le importa. Simplemente es un hábito y él va a hacerlo tan inconsciente para no consumir energía. Porque un nuevo hábito consume un solo pensamiento, 15 voltios de energía, lo que es el equivalente a una pila pequeña.
Entonces, entendiendo esto, SAR va a preferir ir a una red neuronal que ya tienes establecida, un hábito que ya está establecido, que no le consume energía y que lo maneja con el 95% del inconsciente. Entonces él hace así: 5% consciente, 95% inconsciente. Tú estás jugando un videojuego en el teléfono, un jueguito. Tú los primeros 10 minutos, digamos que tú pasaste de nivel, tú los primeros 10 minutos empiezas a hacerlos a modo consciente. Tu cerebro apenas está aprendiendo. Tú empezaste, minuto 11, minuto 12, el cerebro consciente le dice: ¿sabes qué, cerebro inconsciente? Hazlo tú, porque yo estoy consumiendo mucha energía, ya aprendí a hacerlo, tú lo puedes hacer sin que a mí me consuma energía. Como su única función es sobrevivir y guardar energía para los malos momentos, para las épocas de caza, para el invierno, entonces él aún tiene ese sistema muy primitivo. Entonces el cerebro dice: cerebro inconsciente, hazlo tú, que yo me voy a encargar de lo que necesita ella pensar o él pensar. Entonces SAR hace lo mismo. SAR dice: ya tenemos una red neuronal establecida que no consume energía, vamos a seguir trabajando sobre esa red neuronal. Esa red neuronal se llama jodidez, esa red neuronal se llama no tengo, esa red neuronal se llama estoy jodido, no tengo dinero, no hay oportunidad, no hay chance y voy a joder al mundo entero. ¿Sí? Porque entonces a todo el que se les acerca lo joden. Entonces esa SAR va a enfocar toda su energía y su atención, todo lo que te va a mostrar va a ser en esa escasez. Ahora, ese patrón, ese red neuronal tiene un patrón de comportamiento que viene desde tus antepasados. Entonces, tus bisabuelos son 3 generaciones. A ti te afectan directamente 3 generaciones: bisabuelos, abuelos y padres. Lógicamente, de mayor a menor, esa es la fuerza. La fuerza que más tienes allí es la de tus padres, luego de tus abuelos y luego de tus bisabuelos. Pero como tus bisabuelos le enseñaron a los abuelos y los abuelos le enseñaron a los padres y los padres te enseñaron a ti, hay hábitos que están desde esa generación exactamente igual y no han cambiado. Entonces tú ya tienes un patrón de comportamiento con el dinero, tienes un patrón donde a ti no te rinde el dinero, donde tienes deudas emocionales. Ayer les expliqué qué es deuda emocional y qué es otorgando un perdón. ¿Sí? Cuando tú tienes una deuda con la vida, entonces tú mantienes endeudado porque tú emocionalmente, inconscientemente estás cargando con una deuda. Abortos, a veces infidelidades, hay mucha cosa que son cargas emocionales que tú al mundo, al universo le estás diciendo: te debo, te voy a siempre mantenerme endeudado porque te debo. Eso es algo ya a un nivel distinto, pero lo que quiero es que como que comprendan todas las áreas, tanto emocionales como la psíquica, como la parte de la red neuronal, todo. Entonces, sencillo, así, tú tienes la red neuronal, tienes un patrón de comportamiento con el dinero. SAR dice: vamos a conservar energía, entonces vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. ¿Qué es lo que siempre han hecho? Un patrón de comportamiento donde gastan dinero emocionalmente, un patrón de comportamiento donde el dinero no le rinde, un patrón de comportamiento donde el dinero es escaso, donde los negocios fracasan, donde los socios te roban. Es un patrón y tú siempre vas a necesitar eso. Entonces, cuando tú tienes esa creencia y tú vas a montar un negocio, ojo, primero límpiate un poco de las creencias, porque adivina qué va a pasar. Vas a empezar muy bien, posiblemente, o con mucho esfuerzo, pero va a llegar el momento en que vuelves al mismo punto de siempre. Tú estás trabajando bajo ese patrón. SAR está enfocado, toda su energía está enfocada, el sistema activador reticulares dice: ahí está el enfoque reticular, por eso se dice así, ahí está el enfoque. Vamos a enfocarnos en esto, en no vender, en no tener en no tener producto para la venta, o en que me lleguen y me roben, en lo que sea que tú te estás enfocando. Y aquí viene una parte que ustedes no le han prestado atención, y es las redes sociales. ¿Por qué yo elimino a las personas que tienen imágenes que hablan basura? Porque mi sistema, mi SAR, se va a enfocar en esas imágenes, lo va a repetir para mí y lo va a tener como una creencia para mí. Entonces, si yo trabajo redes sociales, yo todo el tiempo estoy en teléfono, todo el tiempo estamos haciendo posts. Si ustedes miran mis estados de WhatsApp,
de Instagram, de todas las redes, siempre hay algo, siempre estamos conectados, siempre tenemos algo. Yo estoy viendo mucha información. ¿Qué hago yo? Yo filtro. Si yo tengo una persona en mi lista de amigos que coloca basura y a mí no me sirve, a mi cerebro no le sirve y me va a improntar algo que a mí no me sirve, adivinen yo qué hago, yo lo elimino y si es necesario lo bloqueo. Si alguien está hablando de escasez, de pobreza, de feo, de gordo, de pequeño, de alto, de lo que sea que esté criticando, no lo tengo en mis amistades. ¿Por qué es tan importante que ustedes limpien sus perfiles? ¿Por qué es tan importante que ustedes tengan fotos bonitas? Porque cuando ustedes lo ven, su sistema, su SAR, se va a enfocar y va a decir cómo estamos de bonitos, cómo estamos progresando, cómo estamos prosperando, cómo estamos de bien, cómo están, por qué hay que tener los negocios bonitos, por qué hay que entrar y estar oliendo bien y tener todo bonito. Porque ahí se enfoca tu atención y SAR va a decir, estamos cambiando, nuestro perfil cambió, nuestra casa cambió, nuestro negocio cambió, quiere decir que vamos mejorando, tenemos las 7 cuentas, $1 en cada cuenta, quiere decir que nos está sobrando el dinero. ¿Dónde se está enfocando SAR? Adivinen, escriban. Recuerden que cuando ustedes escriben, cuando ustedes participen, el cerebro impronta 30% más. En 72 horas a ustedes se les va a olvidar el 80% de lo que yo acabo de decir. Nada que hacer, el cerebro va a filtrar porque no puede absorber toda la información que te estoy dando. Solamente va a absorber unos pocos y adivina qué es lo que va a quedar en tu cerebro. Lo que tú acá escribas, lo que tú participes, lo que tú hables. Eso es lo que le queda a tu cerebro. Entonces escriban, participen, pregunten, comenten para de esa manera impronten el conocimiento en su cerebro. El cerebro, como les dije yo antes, es su peor enemigo o su mejor siervo. Utilícenlo a favor. Si ya ustedes están aprendiendo que el cerebro es su herramienta, su mayor herramienta, y que todo el tema de escasez, todo el tema de no tener metas, todo el tema de no tener un hábito creado, un hábito saludables, tiene que ver de que ustedes utilicen su cerebro a su favor, entonces empiecen a utilizarlo desde ahora a favor de ustedes. Entonces, entendiendo esto, ¿por qué es tan importante la imagen al final de todo? Porque tu cerebro se va a enfocar en lo bonito, en lo fino, en que eso le trae abundancia. ¿Por qué las cosas rotas, dañadas, maltrechas no se utilizan? Porque tu cerebro te está diciendo, no tenemos dinero para más. Nos toca vivir en esta situación, nos toca vivir con esta prenda rota, nos toca vivir con este vidrio roto, nos toca vivir con esta puerta caída. Ojo con eso, porque donde se está enfocando la energía, entonces SAR mira y dice, no tenemos dinero para vivir con unas condiciones diferentes, vamos a vivir en esta pobreza, todo va a ser así, aumenta, lo aumenta, lo aumenta, lo aumenta. Entonces, tú lo aumentas con tu cerebro, tú lo aumentas con tu visión, cuando tú tienes y miras en las redes sociales todas esas... Ay, es que yo no sé ni... A ver, una palabra que no suene tan mal. Toda esa basura. Ustedes miran toda esa basura y se ríen. Claro, eso es muy gracioso. Eso es muy gracioso. Y en esa ley tan exagerada. Sí, claro. Pero tu cerebro simplemente lo capta, lo guarda en tu inconsciente y lo siembra como una creencia que refuerza tu carencia. Tú no tienes carencias, tú naciste en un hogar totalmente diferente al 95% del mundo, donde no había carencia, donde los padres nunca respondían, es que me crece un banco, es que yo no soy cajero automático, es que el dinero no crece en el árbol, es que yo no cago dinero. Entonces, sí, así respondían, qué culpa. O sea, si tú no naciste en una familia así, sino que tu familia era de prosperidad y de abundancia y nunca hubo escasez y nunca hubo ese tipo de respuestas maravillosas, entonces tú puedes ver la imagen y no pasa nada, that's it, no pasa, ¿por qué? Porque no estás reforzando una creencia tuya. Pero tú tienes una creencia desde tus antepasados, de carencia, de mal manejo del dinero, de la falta del ahorro, de la deuda, además tienes deudas emocionales porque maybe no sé qué habrás hecho en la vida y tienes una deuda emocional, cargas con un muerto. Yo no le digo ya maleta, yo le digo cargan con un muerto, porque es que el muerto huele feo, la maleta en últimas a lo mejor no huele. Viven cargando un muerto. Y el muerto empieza a oler feo al tercer día y ustedes llevan años cargando ese muerto. De nada sirve cargar un muerto porque ese pasado ya no sirve para nada. No sirve sino para tenerte atado a la falta de perdón, a la falta de soltar. Asume tu responsabilidad, ya lo que hicieron contigo lo hicieron, no hay nada que hacer, no se puede cambiar el pasado, pero podemos cambiar el futuro.
cambiando el futuro, soltamos esos muertos que ya huelen feo, que están pero podridos y cargando moscas con el muerto a la espalda, tienen deudas emocionales con la vida, entonces tienen una deuda emocional, un patrón de aprendizaje muy pobre, unas creencias que no les ayudan, no tienen metas estructuradas, no están tomando acción porque su cerebro no les ayuda, porque el cerebro dice, eso que estás haciendo me va a matar, porque me estás bajando, me estás haciendo consumir energía y estoy haciendo cosas que no quiero hacer porque voy a tener que esforzarme y al cerebro no le gusta. Entonces, todo eso sumado a la palabra, el poder de la palabra, yo no tengo, yo no puedo, yo estoy jodida, no hay cómo y tata, adivinen cuál es el resultado. Podríamos hacer afirmaciones para reprogramar nuestro cerebro. Las afirmaciones son muy buenas. Lo que pasa con las afirmaciones es lo siguiente. La afirmación funciona por los 10 minutos que tú te lo crees. O sea, vamos a decir que tú te levantas a las 6 de la mañana y tu cerebro inconsciente está todavía así muy florecido. El consciente aún no ha entrado en acción. O sea, está en muy buen momento como para que ustedes empiecen a orar, a agradecer, a bendecir y hacer las afirmaciones y ta. Perfecto. Se meten al baño y salen y no falta el baboso que les dice, vea que no hay dinero para tal cosa y ¡pum! Vuelven y se conectan a la red neuronal a una emoción, la emoción a una actitud y una actitud repetida genera un hábito que ya se vuelve tu estilo de vida. Entonces no es que no sea bueno, lo que pasa es que tendrías que invadirte, bombardearte, y hay una técnica en coaching que se llama la técnica del bombardeo. Precisamente eso hace uno con un coaching. Un coaching ya es el cliente, ¿sí? ¿Qué uno hace con eso? Bombardearlo por mañana, tarde y noche, y a lo que yo te digo a ti, lo que yo le digo a mis clientes. Déjense agobiar por mí por 3 meses. Permítame su cerebro, permítame trabajar en él por 3 meses, permítame sentirse agobiado, cansado, agotado, permítame hacerlo, que en 3 meses yo le garantizo cambio. Y yo siempre les digo, déjenme agobiarlos, déjenme cansarlos, porque yo sé que eso es lo que el cerebro va a hacer. Entonces, entendiendo eso que te acabo de explicar, no es que no sea bueno. Lo que ocurre es que tienes una red neuronal aún muy fuerte y necesita generar blancos de información. Entonces ahí vienen los hábitos, vienen los audios, vienen las lecturas, vienen las programaciones, vienen las afirmaciones, viene la alimentación, viene cambiar de amistades, dejar de ver el Facebook cuando lo ves, dejar de perder el tiempo en lo que ves, dejar de leer artículos o ver noticias o ver las babosadas que otros colocan que no te ayudan a ti a crecer, porque por eso se llama técnica del bombardeo. Tú necesitas bombardear tu cerebro con nueva información que te dé y que te genere una nueva red neuronal. ¿Ves? Yo les explico algo que le digo a los muchachos cuando estoy trabajando adicciones. Una red neuronal que ustedes tengan transgeneracional, es decir, un hábito que a ustedes desde el embarazo se lo sembraron. Estamos hablando del dinero, vamos a hablar de las casas que no hay dinero. Imagínense una autopista de, vamos a ponerle 10 carriles. Esa es una red neuronal que tú tienes de la escasez, esa es la red neuronal que tú tienes de no hay, esa es la red que tú tienes establecida por todo lo que yo les he comentado, que no lo voy a repetir. Y tú empiezas a escucharme a mí, llevas varias semanas escuchándome y a ti te está sonando. Imagínate que esta es la autopista y conmigo tú estás generando un camino veredal, es decir, ni siquiera uno en bicicleta, o sea, todavía tienes que ir caminando y como ir cortando el césped y la hierba que está muy alta, tú la estás cortando y está generando un camino, un caminito. Tú vas caminando en él. Tú me escuchas, tú haces lo que yo te digo o tomas un coaching conmigo, en fin. Entonces, tú vas caminando y tú vas generando. Entonces, tienes la autopista aquí y tu nueva red neuronal es ese caminito pequeñito. Es ese caminito que tú tienes ahí. Tú abriste camino, tú te saliste de la autopista, te metiste, dijiste, dejo el carro a un lado y me voy caminando, abriendo camino. Estás caminando. Ah, pero tú ya llevas 21 días trabajando ese nuevo hábito. Entonces, ese hábito que estás haciendo, tú pasaste una y otra y otra y otra vez, generaste un camino. Y entonces ahora dices, voy a aumentar el hábito. Hola Andrea, voy a aumentar el hábito y entonces ya me voy en una bicicleta. Hola César, ya me voy en una bicicleta.
Entonces me voy en una bicicleta, amplié el camino, porque la bicicleta entonces es un poco más grande. Amplié mi camino, generé una nueva red neuronal. Entonces ya vuelvo y voy, pero sigues compitiendo con una autopista de 10 carriles. Sigues aquí, sigues insistiendo. ¿Por qué no podemos dejar los hábitos? Porque yo les dije a ustedes, el hábito es muy importante, que sea poco a poco, porque necesito que pasen y vuelvan, y pasen y vuelvan, y pasen y vuelvan. ¿Sí? Entonces, gracias César. Entonces vas a ir y vas a volver, vas a ir y vas a volver, vas a ir y vas a volver. Sarita, cuenta la anécdota de mamá cuando le pedimos, y yo ayer lo conté, pero ahorita vuelvo a comentarles lo que mi mamá hacía, y la verdad, a mi mamá le funcionó, para que ustedes también lo hagan, ¿ok? Entonces, ustedes van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Entonces ya después de la bicicleta van a meter una moto. Después de la moto van a meter... Ah, ¿sí vieron? Ah, es que son las tan bellas. Entonces ya van a meter una moto. ¿Qué pasó? La red neuronal empezó a estrecharse. Ahora, imagínense en que esa autopista de 10 carriles empezó a salir césped. Entonces ya no son 10, son 8 carriles. Y esta que estaba de un hilito ya empezó a hacer un camino de un carril. Y esta empezó a salirle césped. Y esta empezó. Y esta empezó. Esa es mi mamá, doña Gaby. Ángela, la próxima vez de verdad coordinemos para que ellos vean mi mamá como una mujer sin estudio hizo todo lo que hizo. Yo tengo estudio, pero mi mamá hizo esto mismo y sin capacitación. Entonces, luego ustedes meten un carro, y luego meten una camioneta, y luego meten un bus. Que hicieron, ampliaron, reforzaron la red neuronal. ¿Por qué es y por qué me fijo? Porque yo les digo tanto de coaching y de imagen. Porque cuando ustedes ven las cosas bonitas, agradables, ven prosperidad, ven lujo, ven todo tan agradable, el cerebro, el SAR, el sistema activador reticular, se va a enfocar en ese punto. Entonces todo lo van a ver bonito, y entonces aquí está viendo prosperidad, entonces esto estaba muy feo, esto lo pinté, quité ese vidrio roto. El cerebro enfocó su atención allí, y el cerebro dijo, se está viendo todo bonito, se está viendo todo lujoso. ¿Por qué es importante el lujo? ¿Por qué es importante vernos bien? ¿Por qué es importante que te levantes en la mañana, te arregles y te mires en el espejo y digas, caramba, qué bonita estoy, qué guapo estoy? Porque es importante que tu sitio de trabajo luzca bonito, porque SAR se va a enfocar ahí, porque tu energía se va a enfocar en que todos los días están mejorando, todos los días están mejorando, en que la atención mejora. Tu mamá fue como mi papá sin estudios. Exacto, sí, César, mi mamá fue miren, mi mamá tuvo 9 hermanos. Desafortunadamente el abuelo fue alcohólico, y mis tíos también no fueron alcohólicos en su mayoría. Sí, casi todos en su mayoría murieron pobres y enfermos y víctimas del alcohol. Mi mamá, cuando mi mamá ve ese ambiente, mi mamá es la menor. Ella tiene una ventaja frente a los otros. Mi mamá absorbió menos patrones de comportamiento que los demás. Porque los demás, y sobre todo los hijos mayores, son los que más llevan del bulto, porque los padres no tenemos conocimiento. Entonces los padres le pasamos toda esta información a los hijos, y el pecado de los padres pasa a los hijos, son patrones aprendidos y pasados. Cuando vienen los hijos menores y cuando son familias numerosas, pues los hijos de abajo son los que menos absorben esa energía y ese patrón de comportamiento. Mi mamá, evidentemente, al ser la menor de 9 o 10 hermanos, yo no sé cuántos hermanos fueron en total, mi mamá evidentemente tenía un patrón de comportamiento muy diferente a los demás. Pero adicional de eso, ella es de un coraje y de una valentía enorme. Entonces mamá dijo, yo no quiero esto para mis hijos. Y mi mamá nos cambia de ciudad solo para que nosotros no viéramos el patrón de comportamiento. Y ella nos cambia de ciudad y empieza a decirnos, ustedes tienen que ser profesionales, ustedes tienen que... 10 hermanos tuvo mi mamá. Ustedes tienen que ser profesionales, ustedes tienen que ser independientes, ustedes tienen que ser diferentes. Mi mamá, una mujer súper próspera, de una visión para los negocios, negocio que mi mamá montaba, negocio que prosperaba. Entonces mi mamá, evidentemente teníamos eso. Ahora, lo que yo ayer les decía, mi mamá, cuando nosotros le pedíamos algo, mamá decía, sí, siempre, nunca nos negó nada, ni mi mamá ni mi papá nos negaron. Papá siempre le decía a mamá, nunca me le niegue nada a las niñas.
Entonces mi mamá, nosotros le decíamos, ma, nos da tal cosa. Sí, ¿cuándo? Cuando pueda. Y entonces, cuando mi mamá decía así, nosotros decíamos, ¿cuándo irá a ser? ¿Cuándo irá a ser? Pero mi mamá decía, no, no pierdan la fe, se va a llegar el día. Y es eso. Segunda cosa que mi mamá nos inculcó y que es importante, el perdón. Mamá siempre decía que no podíamos quedarnos con rencor, absolutamente nada, que teníamos que perdonar, que no podíamos quedarnos con odio. Y tercero, la parte espiritual. Mamá es una persona supremamente espiritual y de una fe enorme. Entonces, imagínate la suma, el resultado de que tú tengas una fe tan bonita, de que tú conozcas a Dios y tengas esa fe, de que tú rompas patrones, rompas cadenas, lo transgeneracional. Tú le dices a tus hijos, ustedes no lo van a hacer. Ustedes no van a ser el resultado de mi familia. Ustedes no van a ser el resultado de los patrones que yo traigo. Nosotros vamos a crear unos nuevos patrones. Y empieza mi mamá, que no trabajaban las mujeres en la casa de mi mamá. Mi mamá empieza a trabajar, a poner negocios, a ser próspera. ¿Sí? Y adicional, ella siempre nos respondía así. Sí, nunca nos negaba nada. Siempre nos decía, sí. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando vayas, ya era otro cuento. Eso a mí no me gusta. Bueno. Mamá siempre dijo lo siguiente, tal vez no funcione ahora, yo no sé, pero con nosotros funcionó. Mamá siempre nos decía que teníamos que estudiar por las buenas, por las malas o a la fuerza. Y mi mamá decía, ¿cómo lo quiere? ¿Por las buenas, por las malas o forzado? Y a mi hermana, ustedes no saben lo que fue la niñez de mi hermana. Para los que no nos conocen, somos gemelas. O sea que eso era tremendo educarnos, porque éramos tremendas, éramos chillonas, peleonas, de todo. Criar gemelos es muy difícil, mucho, demasiado, horrible, es horrible criar gemelos. Y nosotras pues gemelas. Y mi mamá, Ángela, mi hermana, todo un táparo, o sea, que yo no sé cómo hizo para ser la abogada que soy hoy en día, créanme. Era horrible de tapar. Con otro agravante que mi mamá no sabía, era que teníamos dislexia. Entonces mi hermana no aprendía a sumar, no aprendía a restar, no aprendía a escribir. Y mi mamá, talle, usted tiene que estudiar. Ya estando muy señoritas, muy grande, recuerdo a mi hermana una vez llorando, que mi mamá le decía, es que usted tiene que estudiar y tiene que ser profesional. Y Ángeles lloraba, sí mami, yo sé, pero es que a mí no me gusta. El caso es que cuando pasamos a la universidad, ya desde el colegio, como desde octavo, ya se nos disparó la lumbrera y ya empezamos a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y claro, nosotras somos el resultado de una mujer sin estudio, que estudió solo hasta segundo de primaria. Fue autodidacta. Se ha leído los libros que ustedes no se imaginen. Sabe de todos los temas que ustedes no se imaginan. Ella fue autodidacta. No tuvo plata para estudiar. No tuvo plata. Pero a nosotros no nos pasó ese conocimiento. Ella nos enseñó a leer desde chicas. A nosotros nos regalaba mi mamá libros desde pequeñitas, libros de niños, luego de adolescentes. Y recuerdo cuando nosotros veíamos televisión, que mi papá veía televisión y nosotros todos leíamos. O sea, ustedes pueden, porque mi mamá vino de una familia muy disfuncional, alcohólicos, de todo había en la familia. Mi mamá rompió ese transgeneracional. Ustedes también lo pueden hacer, pueden romper los transgeneracionales. Mamá siempre inculcaba mucho que nos viéramos muy bonitas y que nos arregláramos muy bien, porque ella, sin saberlo, lo que estaba haciendo con nosotras es que nosotras siempre teníamos que exigirnos mucho. Y yo aquí es donde yo te digo a ti, no te conformes con lo poquito, no te conformes con lo feo, no te conformes con la mediocridad, no te conformes con el vidrio roto, olvídalo. No enfoques tu SAR a esa energía. Tú puedes con más grande. A ver por acá, ¿qué me están diciendo? Y me obligaba. A ver, mi hermana por acá escribió. A ver, a mí no me gustaba ni estudiar ni cocinar todavía. Cocina horrible. Y me obligaba a meterme en la cocina, pero sí, mi mamá hizo algo muy bueno. Y escúchenme bien. Y yo también lo hice con mis hijos. Mi mamá
le decía a mi hermana, venga a arreglar cocina. Y en la noche, a mí no me gusta. Entonces mamá le decía, pues si no le gusta estudiar, esto es lo que a usted le va a tocar hacer a futuro, arreglar cocina, así que venga y aprenda. Y yo lo hice con mis hijos también, yo les decía, mis hijos no les gustaba. Yo les decía, no quieren estudiar, vengan a limpiar porque ese es el trabajo que van a tener. O sea, ojo con lo que les voy a decir, no porque ese trabajo sea malo. Mamá lo que hacía era que Ángela odiaba la cocina. Y entonces era la manera como mi mamá trataba de manipularla. De decirle, si tú no vas a estudiar una carrera futuro, esto es lo que tú vas a tener que hacer. En mi casa funcionó. Miren ustedes qué les funciona con sus hijos. En mi casa funcionó plenamente. Funcionó con nosotros y con mis hijos también. Entonces, a ver. Tú me dabas clases. Ay, no. Sí. Pero ya Fátima, ya cuando daba las clases era porque ya se había disparado. Ya mi mamá le había luchado toda la vida. A lo que voy, y mi resumen, para resumirles la charla de hoy, que yo no sé qué hora es, yo creo que ya llevo la hora, es primero, recuerden que el cerebro es su mayor enemigo o su mejor siervo. Segundo, el sistema activador reticular es lo que la ciencia llama la ley de atracción, donde tú pones tu enfoque, ahí pones tu energía. Si tú te enfocas en ese punto, en la escasez, en el de no hay, en el que no tienes metas, en el que no tienes sueños, que tus sueños son muy bajitos, tus expectativas son muy bajas, de que no te da miedo levantarte en la mañana porque da igual si te levantas o no, o sea, tu cerebro te va a ayudar y te va a atraer todo lo que sea para eso. Cuarto, el cerebro, la única función es sobrevivir y ahorrar energía, así que vas a tener que luchar contra tu cerebro inconsciente, o sea, 95%. De ahí que yo les he dicho tanto, metas pequeñitas, pasos pequeños pero seguros. Sexto, el manejo del dinero, lo que tú obtengas de allí, es sí o sí un patrón de aprendizaje, no es la vida, el socio, las circunstancias, no, eres tú. Tú atraes esa situación, tu cerebro te ayuda para completarlo. Y séptimo es que vivir sin metas es vivir sin sueños, ¿sí? Queridos, pregunten, recuerden, siempre recuerden, para que el conocimiento se impronte en el cerebro, deben participar, deben preguntar, deben involucrarse y de esa manera van a retener el 30% más de la información. En 72 horas ustedes van a olvidar el 80% de lo que yo acabo de decir acá. Así que para que no se les olvide, escriban, pregunten, consulten, hagan. Bueno, preguntas. ¿Qué tienen por acá? Preguntas. A ver, me están saludando por acá. Buenas tardes, muy interesante, felicidades, entendido. Por acá. Preguntas, ¿qué preguntas tienen, chicos? ¿Qué preguntas tienen? ¿Ok? Miren en donde vamos 2 semanas hablando solamente de creencias de finanzas, de creencias del dinero, y no hemos escrito una sola meta de finanzas. Imagínense en lo complejo que es el tema, que llevamos todo este tiempo y yo no les he tocado siquiera el 10% del tema. Aún falta enormemente. Recuerden que si ustedes quieren que les dé un webinar al respecto de esto y les ayude con anclajes y les ayude con este tema a que lo mejoren, muy claro todo, con todo gusto, Alcira. Así que si ustedes quieren esto, escríbanme, vayan a mi página web, se suscriben, ahí abajito, ahí está mi WhatsApp, me pueden escribir. Aquí, ¿ok? Así que creo que les ha quedado claro de que por qué es importante establecer metas. Sara, en cuanto a mi familia paterna, ninguno ha sido próspero. En mi caso, me ha costado mucho lo que he conseguido. Claro, tú estás cargando con todo ese patrón. Tú aún cargas con toda esa energía y con todo ese patrón de aprendizaje. Cargas con todo lo que ellos te dijeron. O sea, tú vas remando en contra de las olas, en contra del viento. Porque tú vas contra todo conocimiento, contra toda carencia que te han sembrado, tú estás luchando con toda esa cantidad de cosas. Pero ahora entiendo que quizás mi familia ha arrastrado todas esas creencias. Claro, ellos tampoco tienen la culpa. Esto no es para culpar. Miren, en otro tema, en otro día,
con mi hermana me conecto y les vamos a hablar de la honra. Y les voy a explicar algo. Cuando ustedes honran a sus antepasados en la escala como vienen, es decir, primero son, ¿cómo es? Los bisabuelos, luego vienen los abuelos y luego vienen los padres. En ese sentido, hablo de mayor a menor. Cuando ustedes, y hay técnicas para eso que se hacen en coaching, y es que cuando ustedes aprenden a que hay que honrarlos, ¿por qué? Porque el ADN de ellos fue necesario, el óvulo fue necesario y el esperma fue necesario para que tú estuvieras acá. Entonces hay que honrarlos, sí o sí, no importa. Por eso yo les dije, y miren que nada es a lo loca. Cuando nosotros cargamos muertos, que ya huelen feo, que ya están llenos de gusanos, que están llenos de moscas, y ustedes los están cargando acá, porque tienen deudas emocionales, es decir, o te deben o debes. Cuando tú cargas con eso, tú no puedes prosperar, porque tú no estás honrando. Y la honra es el único mandamiento que tiene promesa. Cuando tú aprendes a honrar a tus antepasados, esto incluye perdonar a tus padres, soltarlos y decir, ok, whatever, me jodieron pues porque no sabían tampoco. Cada padre de familia hace lo mejor que puede con lo mejor que tiene. Whatever, no hay nada que hacer, ya pasó, ya así fue. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando aprendes a entender que las personas hacen lo que pueden con su poco conocimiento, con su poco amor también, porque tal vez recibieron muy poco amor, porque tal vez recibieron mucho maltrato, porque también fueron muy abusados, lo que sea. Todos pasamos lo que recibimos. Entonces, cuando nosotros entendemos que honrar a padre y madre es el único mandamiento que tiene promesa en la Biblia, y tú entiendes que se honra, tú honras el que de allí provienes, ¿me entiendes? El vientre que te sostuvo, tú honras eso, pero cortas el transgeneracional, cortas el conocimiento que ellos te otorgaron que a ti no te sirve, cortas la creencia que ellos te pasaron a ti, pero honras. No puedes hacer esto, y créeme, no sé por qué, no funciona. Cuando tú sigues odiando y no bendices, sino que maldices, y tú odias y los odias, no hay cómo. Tú primero perdonas, sueltas, ahí hay técnicas, como les dije, de perdón para eso, honras y dices, este conocimiento me sirve, este conocimiento es tuyo y te lo regreso. ¿Sí? Entonces, honrar a padre y madre es el único mandamiento que tiene promesa, es decir, promesa divina, y Dios cumple todas sus promesas, exacto. Entonces, cuando tú aprendes a honrar a tus antepasados de mayor a menor, tú nunca te paras igual a ellos. Ellos siempre van a estar por encima tuyo, te guste o no te guste. Esto no es cuestión de que te guste, esto es cuestión de jerarquía. Ellos están por encima tuyo. Entonces los bisabuelos están más altos, los abuelos un poco más bajos, los padres acá, y nosotros incluso como niños. Cuando tú empiezas a entender que la honra quiere decir respetarlos, no contestarles mal, no criticarlos, no juzgarlos, porque cuando tú los juzgas, 3 dedos te están señalando a ti. Cuando tú entiendes que no puedes cargar más con más muertos y que no puedes seguir juzgando en la vida, sino que tienes que soltar, sino que tienes que perdonar y tienes que honrar, se desatan muchas cosas a modo espiritual, se desatan muchas bendiciones con el manejo del dinero. Hay que aprender a aceptar lo que nos tocó, nos guste o no nos guste. Cuando estemos ya, cuando después de que vamos a morir, entenderemos por qué lo teníamos que vivir. Pero ahora simplemente ok, me toca aceptarlo porque no hay más. Es importante ese proceso en el tema de finanzas. Tu relación con tus padres está directamente reflejada en tu manejo del dinero, en tu relación con el dinero. Así que, como les digo, el tema es tan complejo que cuando toman coaching conmigo, ese tema toma más de mes y medio, una vez a la semana, 2 horas hablándoles al respecto. Perfecto, mis queridos, mis pequeños saltamontes. No manches, güey. Nos vemos mañana a la 1:30 de la tarde, hora New York, Miami, Venezuela. 12:30 Colombia, Perú, Ecuador, bueno, 12:30 en Latinoamérica en la mayoría de los países y 1:30 para acá para arriba.
mente positiva, sin perjudicar a nadie. Perfecto, muy claro todo. Que Dios te bendiga. Amén, 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 amén. Yo amo esas bendiciones. Queridos, que Dios los bendiga, que tengan una feliz tarde, que esto que acabo de decir les haya dejado una huella, que se impronte en sus cerebros. Bendigo sus tardes, bendigo sus sueños, bendigo sus trabajos, a bendecir estas tardes, a trabajarlas, a sacarles provecho. Sara, muchas gracias, qué bueno todo este aprendizaje que nos das, con todo el gusto, con todo gusto. Bendiciones, amén, 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 a mí eso me alimenta. Que el Señor los bendiga enormemente. Creo que hoy empezaron a comprender un poquito del cerebro, cómo lo pueden empezar a utilizar a su favor. Hoy entendieron qué es el sistema activador reticular, entendieron cómo enfocan la energía, por qué es importante tener metas, por qué es importante soñar alto, dejen el miedo. Por ahí hay una imagen mía en redes que dice: miedo, tenemos que hablar, ya tenemos que irnos por caminos separados. Vea, no vivan vidas arruinadas, créeme, no le arruinen la vida a nadie. Vivan con amor, vivan en gratitud, vivan felices. Muchachos, recuerden inscribirse en Sara Rivera, no, en lideracontuimagen.com. Estamos todavía creando más productos. Aparte de imagen para oradores, voy a sacar un producto que se van a quedar sorprendidos. O sea, esto es palotes para lo que les voy a dar. Esto es palotes para lo que les voy a dar. Para las niñas que están en imagen para oradores, les voy a mandar el email para que tengan la sesión de coaching conmigo. Y bueno, me voy a dar, mejor dicho, me voy a ir en prosa. Les voy a dar de todo, para que empiecen a trabajar esa imagen, para que sean bonitos, para que vean sus casas bonitos, sus negocios bonitos, todo, créanme. No, hablar de imagen no es superfluo, es más complejo que eso. Es donde tú enfocas tu energía. Así que es mucho más complejo, por eso es que los dos temas yo los manejo tan relacionados. Perfecto, que el Señor los bendiga, muchas gracias. Recuerda ir a lideracontuimagen.com o acá a sarariveracorrea.com. Los quiero mucho, nos vemos mañana. Recuerden que si ustedes no le han dado a la manito azul en mi página en Facebook, no les va a llegar las notificaciones. Las notificaciones solo llegan cuando tú le das like a mi página. Dale like a mi página, comparte, comenta, lleva esto a otros lados, ayúdame a compartir, ve a mi canal de YouTube, te inscribes, te suscribes en mi canal de YouTube, sígueme en todas partes y bueno, ¿dónde más? ¿Qué les puedo decir? Síganme. Besitos, chao, chao. Ay, yo sí disfruto mucho esto, qué vaina tan buena.